¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hacer un breve repaso de la capa de transporte, de la capa 4, y vamos a dar las pautas para entrar a la capa 3. Vamos a intentar llegar a un ejercicio de subneteo lo más antes posible y la siguiente capa, perdón, la siguiente clase a concluir la capa 3, básicamente lo que son los ejercicios de subneteo. Vamos a hacer una rememoración desde hace unas 3 clases. Como les mencionaba, estamos yendo con la metodología de aprendizaje top-down. Estamos yendo de la capa superior, que es la capa de aplicación, que es la primera que hemos trabajado de forma directa, se puede decir, que es con el servidor HTTP, DNS, correo, y ustedes todavía lo deben estar viendo en laboratorio, si no más recuerdo, que este es más o menos el orden que se sigue. Posterior a eso, inmediatamente hemos acabado todo lo que es la capa de aplicación de forma teórica, hemos entrado a la parte de sockets, viendo cómo funciona cómo es la operabilidad en cuanto a una aplicación, al desarrollo de una API, con la parte de la aplicación directamente conectada a la capa de transporte, que es la que el programador tiene en cuenta. Luego de esto, hemos visto, bueno, creo que no sé si los del paralelo B ya lo han visto, lo que es la capa de transporte, para ser precisos, el protocolo UDP, el protocolo TCP, ya de forma técnica. La clase pasada lo expliqué en una pizarra, pueden ver los videos, intenté hacerlo más sencillo. Ahora vamos a hacer un breve resumen con las diapositivas del licenciado y espero que tengan dudas, ¿no? Que es el objetivo, que puedan resolver sus dudas y explicar poco a poco. Para así entrar en la capa 3, ya estamos yendo más abajo, que es el corazón de la materia, el núcleo, el objetivo. Que son el subneteo de redes y cómo funciona la red y cómo pueden subnetear, bajo qué parámetros y demás. Bueno, volviendo a esta parte, vimos que los sockets son básicamente una interfaz de aplicación nosotros lo programamos, ya sea el lenguaje de programación que ustedes escojan o con el que trabajen. eh, es una interfaz de comunicación, tiene sus librerías, cada lenguaje de programación tiene sus propias librerías, están totalmente documentadas. Trabajamos en Java y Python normalmente. Eh, Hicimos ejercicios sencillos, tal vez han visto en el laboratorio un poquito más complejos, pero la lógica es la misma. Toda esta parte de la lógica del servidor, de lo que está en modo listening y lo que hace un request del cliente, lo hemos visto ya de forma técnica con lo que es la programación y de forma teórica o generalizada con la explicación. Como les dije, esta parte es esencial para entender lo que es la capa de aplicación unida a la capa de transporte de forma directa. La aplicación directamente está embebida o embebe lo que es el modelo de transporte que vamos a llevar. Eh, Vimos dos grandes protocolos, el UDP y el TCP. Eh, la, Uno está orientado a la conexión y el otro no. Tienen algunas diferencias que por eso mismo los hacen aplicables para una cosa o para otra. El protocolo UDP es el que no está orientado a la conexión. Acá vemos eh, formas sencillas de instanciarlo. Este, si no me equivoco, es mi código. Es el código que hice este año. Eh, ya lo explicamos, ¿no? El lado es Family. Acá está la capa 3 que vamos a llevar hoy y ustedes lo van a llevar la próxima semana. Esto va a entrar en el segundo parcial, que también ya está cerca. Eh, Esto hace referencia a la IP versión 6, perdón, IP versión 6, IP versión 4, la capa de red, y esta es la capa 4, la que ya hemos llevado. Si va a ser TCP/UDP, en este caso indica que es un datagrama, estamos trabajando bajo el protocolo UDP. Eh, Estos son las funciones que ya hemos visto, los objetos que podemos recibir y, bueno, más que todo código técnico que ya ha sido claramente explicado.
Y acá otra vez vemos una explicación lógica de cómo funciona. El TCP y el UDP a nivel de sockets es básicamente lo mismo, con la única diferencia de que los lenguajes de programación en su mayoría los instancian como objetos distintos. Hay una diferencia entre el objeto servidor y el objeto cliente. En UDP es lo mismo. El objeto servidor y el objeto cliente son el mismo objeto socket. En Python, si más no me equivoco, igual son el mismo objeto, solo que tiene diferentes funciones. Por ejemplo, que ya son el de esto, conectarse. En el protocolo UDP, directamente enviábamos con el socket. No necesitábamos conectarnos. Este connect, como les mencionaba, hace referencia al Three Handshake, saludo a tres vías, que hicimos la clase pasada, que básicamente es la del flag synchronize y el acknowledgement, la CK. Con el servidor de Python acá podemos ver eh, lo mismo, la construcción del objeto. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Acá ya tenemos una función propia del servidor y acá una función propia del cliente. Es lo que hace diferencia en forma de código en cuanto al UDP Python y TCP Python. Eso es en cuanto al repaso que podemos hacer sobre sockets. Básicamente una rememoración pequeña y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es UDP y TCP, igual a modo de rememoración y para que quede claro en cuanto a la capa de red, porque ahora mismo vamos a entrar a esta. Como Como recuerdan, estamos hablando de la capa de transporte, la capa número 4. Esta capa se encarga de manejar el tipo de funcionalidad que vamos a tener como aplicación, ya sea orientado a conexión o a no conexión. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, como se puede ver. Acá podemos ver que hacen referencia a la multiplexación y a la demultiplexación, que básicamente es lo mismo en los dos, en UDP y TCP, y acá el protocolo UDP. Acá hace referencia al envío al flujo que existe, de intercambio que existe en la capa de transportes. Como les mencioné, acá hace referencia a fracción de mensajes en la aplicación en segmentos. Se hace referencia a los segmentos cuando hablamos del protocolo TCP. En UDP lo vamos a llamar datagramas. Evidentemente, enviamos y recibimos. Estos segmentos o datagramas se reensamblan y ensamblan en cada host, en cada punto, en cada nodo externo. Acá hace una referencia igual a lo que, cómo funciona la capa de transporte como tal, no hace una diferencia en sí de lo que es UDP o TCP de la forma de trabajo. Acá nos muestra la conexión de routers y acá nos muestra los hosts externos, nodos externos. Esta es la capa 3, esto es lo que vamos a trabajar a partir de hoy y lo último que va a entrar en el segundo parcial de ambos paralelos, que es la capa de red, la parte más importante de la materia. Acá vemos los nodos, los hosts totalmente separados y vemos que el proceso llega de un punto a otro punto bajo todo lo que ya hemos aprendido y lo que vamos a seguir aprendiendo. Nos menciona que como protocolo de transportes existen para las aplicaciones 2, UDP y TCP. Ambos se apoyan en el protocolo IP de la capa de red. El protocolo IP también, acá es un punto importante, es el protocolo más importante de la capa 3. Tiene su cabecera. Este protocolo IP lleva un protocolo UDP o TCP, ya sea el que nosotros hemos escogido al hacer la programación o con el que estamos trabajando. Eso tal vez ahora sea un poco confuso porque la mayoría asocia IP al número, ¿no? A un número que está dividido por 4 octetos, que también es IP, pero el protocolo IP es otra cosa. Es un poco como su nombre lo dice, es un protocolo que trabaja en la capa 3, que tiene su cabecera y sus demás formas de trabajar. Cada uno proporciona un conjunto de diferentes servicios de transporte. Evidentemente son diferentes.
User Datagram Protocol, por eso es el protocolo de datagramas, y el de transmisión, ¿no? Eso es para hacer una conexión. La multiplexación y la demultiplexación, como lo expliqué básicamente, como lo explicamos en la clase pasada, simplemente hace referencia a lo que es la pareja, la tupla de la IP y el puerto de trabajo. La IP como destino y el puerto en el que trabajamos. Lo multiplexa porque evidentemente un computador recibe muchas conexiones TCP o UDP, pero estas las tiene que dividir. Como les mencioné, un computador tiene un puerto que se dedica para todo el tráfico TCP, pero entra mucha información y eso lo tiene que demultiplexar. Y para enviar, multiplexar y así viceversa, ¿no? Es básicamente a lo que hace referencia. Multiplexación de multiplexación sin conexión hace referencia directa a lo que es el TCP, perdón, al UDP. Y como les mencioné, acá menciona lo de una instanciación de un objeto donde le está asignando un puerto. Eso es de Java, si más no recuerdo. Y básicamente la demultiplexación y multiplexación ocurre en capa 4 con el port source, el port des, es el puerto de destino y viceversa, ¿no? Del cliente y del servidor. Multiplexación de multiplexación orientada a la conexión, igual, básicamente lo mismo. Toda esta documentación seguramente ya la tienen los compañeros del paralelo B. Básicamente estamos haciendo si alguien tiene una duda, espero que pueda consultar y demás. Las de multiplicación y multiplexación es lo mismo en TCP y UDP. Hacer algunas referencias, cada socket dirigido por su dupla. En los servidores de que cada tiene diferentes sockets para cada cliente, eso es evidente. Eso ya lo explicamos igual en la conexión. Usa puertos efímeros, como mencionábamos, tanto el cliente y a veces el mismo servidor cambia. Acá nos muestra la imagen de lo que es gráfico de la multiplexación y demultiplexación. ¿Qué es el UDP? Bueno, es básicamente, como dice, la entrega de mejor esfuerzo, una entrega rápida. Evidentemente no es garantizada, pero sí conlleva el paquete de forma eficaz, no eficiente en ese sentido. Como dice, cada segmento trabaja de forma independiente, no es fragmentado, a diferencia de TCP. Pueden retrasarse, dice, puede perderse o demás. Esto hace un protocolo que totalmente no es orientado a la conservación de archivos o demás cosas, porque como pueden ver, pueden perderse o retrasarse sus datagramas. Vale decir que no nos asegura que va a llegar el mismo el mensaje que estamos enviando. Aquí muestra su uso, multimedia, Meets, videos, música, aplicaciones tolerantes a pérdidas, tal vez sí, llamadas, y otras aplicaciones conocidas como el DNS y el SNMP. ¿Por qué UDP? Bueno, es un protocolo sencillo de mínima sobrecarga, es eficiente para videojuegos, por ejemplo, donde se necesita una reacción de respuesta rápida, de contestación y respuesta, porque como saben, los videojuegos se intentan que sea en tiempo real, por tal sentido de que se necesita que sea con una mínima carga, no necesita establecer conexión todo el tiempo, nos evita segundos, no segundos como tal, microsegundos, y sin información del estado de conexión. Como pueden ver, no es necesario que tenga activo estos puertos o estos estados que mencionábamos la clase pasada, ¿no? De establecido, en espera y demás. Esto para facilitar el control de buffers, ¿no? Bueno, el control de congestión. Tiene una cabecera muy simple a comparación del TCP. Acá podemos ver, esta cabecera, por ejemplo, solo es para los datagramas con que llevan el protocolo UDP. Podemos ver el puerto, el puerto fuente, el puerto destino, el total de la longitud y el checksum.
Este checksum es, como lo menciona, una suma de comprobación, es un complemento a uno en bits que les mencioné igual la clase pasada. Simplemente se usa para la detección de errores del segmento, vale decir que si no ha llegado corrompido. No hay control de flujo ni de errores como tal. Acá, por ejemplo, acá el licenciado también lo menciona, el único mecanismo es la suma de comprobación checksum, es la complemento a uno, como les mencioné, de los segmentos o datagramas de 16 bits. Transferencia viable sobre UDP. Adicional, como les mencioné, existe también un protocolo híbrido intermedio entre los dos. RTP, si más no recuerdo, se llama. En un momento tal vez lo voy a mostrar. No es ni TCP, tampoco es UDP, pero es normalmente el que usamos para lo que son las llamadas de larga distancia. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hablar de todo lo que hemos mencionado es para la eficiencia, para que sea rápido y efectivo. Pero ¿qué pasa si queremos que los datos lleguen de forma viable? ¿O cuáles son las problemáticas que se nos ponen delante? Vamos a ver lo que son las transferencias de datos fiables como concepto primero, antes de entrar a lo que es el TCP, antes de recordarnos lo del TCP y de por qué la clase pasada hablamos y lo van a ver y lo debieron ver, de por qué existe la conexión y desconexión y cómo maneja el flujo de datos, el stream TCP para hacer los buffers, un control de gestión, de congestión, perdón. Y es porque existen varios problemas, como me lo menciona acá, que evidentemente afectan a la red. Son problemas totalmente ajenos, son problemas naturales, se puede decir, o accidentes que pueden ocurrir, como estamos hablando, con datos físicos, más que todo directamente con, no la electricidad, sino la electrónica, ya de la transformación del dato análogo a un dato analógico, ¿no? Acá ve la abstracción del servicio, protocolo de transferencia de datos fiables. Este es un canal, por ejemplo, que puede esperar, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, a eso se refiere. Y este no. Ahora, en este momento vamos a ver la diferencia. Como, como saben, el objetivo claro es que el mensaje llegue de un emisor a un receptor intacto, ¿no? El paquete. En un modelo simplificado, en un modelo sencillo, un Real Bit Channel, un canal creíble, digamos, o sea, de ensueño utópico, no va a haber errores de bit, no hay pérdida de paquetes, entonces es utópico, no, obviamente no pasa, pero funcionaría totalmente normal el UDP, ¿no? El UDP sería efectivo, pero no es así. ¿Qué pasa si el canal subyacente puede hacer errores de bit? Acá ya encuentra el primer desbalance que puede existir en el paquete simple como tal. Eh, es acá donde entra, por ejemplo, el checksum, el complemento a uno, para revisar si el propio paquete ha llegado intacto. Y ya es pequeño, ¿no? El datagrama o el segmento. Y acá dice cómo gestionar todas estas pérdidas, cómo saber cuántos se ha habido. Y acá hay un protocolo que nos muestra las respuestas automáticas, basadas en retransmisiones, porque cuando un paquete no llega idéntico, se puede decir, o no llega completo, se tiene que volver a repetir, se tiene que retransmitir el mensaje. Acá nos explica más o menos cómo funciona este protocolo para la detección de errores. Esta parte es un poco un poco avanzada, más que todo no va a entrar, no va a ser mucho concepto, pero para que tomen en cuenta por qué y cómo funciona el protocolo TCP. Esta retroalimentación, que lo llama realimentación del receptor y del emisor, es con el acknowledgement, que es la comprobación del receptor al emisor que le da para ver si está corrupto o no. Acá es donde ya empezamos a ver si, digamos, está corrupto, lo que va a hacer, si no recibe el acknowledgement correcto, el que recibe automáticamente espera que le reenvíen
porque inmediatamente se envía el paquete cero, acá dice send package zero, zero, lo envía y el que recibe tiene que enviar el acknowledgement, acá como lo muestra, ¿no? Send, enviar el acknowledgement para decirle que sí lo ha recibido. Todo esto, por si acaso, es en modo de conexión. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este paquetero es corrupto o está incompleto? Acá hay un timer. Ese timer es un cronómetro literalmente que enciende el computador para ver si no ha recibido ninguna respuesta, volver a enviar. Esa es una retransmisión. Este es esos son los principios con los que se empezó a desarrollar y trabajar el TCP. Ese es un canal con pérdidas y errores de bits. Le menciona canal subyacente al, a la transmisión de conexión que menciona. Acá hay otra buena pregunta de por qué existe. ¿Cuánto tiempo debe esperar el emisor para darlo por perdido? Por ejemplo, si nunca llega este paquete, ¿cuántos segundos, o en este caso microsegundos, tendría que esperar para que se transmita, ¿no? El emisor tiene un tiempo razonable. Esas son ya las nociones que se han llevado porque se ha creado. Si el paquete de acknowledgement está demorado o no perdido, retransmite, dice. Puede ser que se pierda este paquete, el paquetero, o también puede ser que se pierda el acknowledgement. Si se pierde el acknowledgement, por ejemplo, el que está enviando vuelve a enviar el paquete cero y ahí ya tenemos un problema de duplicados. A eso le llama el problema de duplicados, creo que se le reconoce. Y acá muestra la solución, ¿no? El emisor numera sus paquetes, que es con la etiqueta de sequence, que ya lo hemos visto. Yo directamente esto lo he explicado ya cómo funciona idealmente, ¿no? Se le añade un campo de secuencia y permite determinar si el paquete recibido es o no una retransmisión. O sea, ya hay una orden de los paquetes. Ya acá ya empieza totalmente diferente a ser totalmente diferente que a UDP, porque ya tenemos un orden. En el mecanismo de retransmisión, bueno, más que todo del timer, el temporizador de cuenta atrás, puede interrumpir al emisor, se dice. Eso está programado directamente desde nuestro sistema operativo, no es algo que nosotros podamos configurar, pero si gustan averiguar, pueden entrar a Google y buscarlo. Acá les mencionaba, ¿no? Que envía el paquete cero, le da el acknowledgement, le vuelve a enviar el siguiente paquete, pero este se pierde, y ahí el timeout entra en acción y vuelve a enviar el paquete uno. Y como pueden ver, se ha solucionado con este algoritmo lo que es la pérdida de paquetes. Y acá viceversa, ¿no? Enviamos el paquete cero, le enviamos el acknowledgement, enviamos el paquete uno, pero esta vez ya no se pierde el paquete uno, se pierde el acknowledgement del paquete uno. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez corre el timeout, pero como no le llega nunca la respuesta, hace un reenvío del paquete uno y es un duplicado. Pero como no es el mismo duplicado, porque este, digamos, tiene el sequence 3 y este el 4, automáticamente el que está recibiendo sabe esto y le envía el acknowledgement correspondiente a este paquete. Esa es de la forma que se resuelve la pérdida de paquetes de datos, ¿no? Ya sea de parte del que envía o del que recibe. Todo esto se hace un control, más o menos una estadística, y en lo que le llaman al LTT, Run Trip Time, el tiempo de viaje. Es básicamente la longitud y la recepción lo que sacamos en conmutación de paquetes. Si no recuerdo, es básicamente lo mismo. Acá vemos la tasa de utilización con los mismos datos de lo que es conmutación de paquetes. Esto no es muy trascendente. Acá vemos el procesamiento de transferencia de datos con procesamiento en cadena. Ya, acá habla básicamente de lo mismo que hemos visto más atrás, de cada paquete con su acknowledgement, pero se refiere en cadena que ya es una ráfaga. O sea, ya son varios paquetes enviados que no necesariamente han esperado el timeout o
o que sea, yo te envío, tú respondes, yo te envío, tú respondes, y nos han enviado en ráfaga, como podemos ver acá, y esos acknowledgement, evidentemente tienen que seguir el mismo fenómeno en cadena, porque el acknowledgement vuelve e inmediatamente llega el paquete. Vale decir que el algoritmo también soporta este tipo de cosas, porque ¿qué pasa si enviamos el paquete uno 2 3 4 pero el 4 es demasiado pesado, por decirles? Así que se envía el 5 1 2 3 5 6 4 7 algo así, y llegan en, como pueden ver, que no están en orden. Todo lo que sea instanciado, lo que es el algoritmo, lo que se ha hecho del sequence, del acknowledgement, y de igual forma manera funciona. Pero sí existen consecuencias, no pueden existir, por ejemplo, no confirmación de paquetes, acknowledgement perdidos, y el emisor y el receptor deben almacenar más de un paquete en el buffer. Como pueden ver, el buffer es una memoria, un espacio. Básicamente es más dinero, es invertir más dinero, ya sea para el computador del cliente y mucho más para el servidor, para la empresa en la que trabajan, por ejemplo, manejar este tipo de cosas, ¿no? Se necesita hacer una inversión un poco más grande para el buffer. Eh, Acá vemos una mejor utilización con procedimiento en cadena. Este ya debe ser, esto como lo pueden ver es un cálculo estadístico que se ha realizado para hacer más eficiente el trabajo. Básicamente, como pueden ver, es el LTT promedio que se saca. Acá vemos protocolos de procesamiento en cadena. Esto ya no es muy avanzado en realidad. Los del paralelo ni siquiera lo debieron ver. Los del paralelo de vista. Eh, Estos son algoritmos que se aplican en los protocolos para que los emisores y los receptores puedan trabajar con esta ráfaga de datos para conservar el orden, para que no hacer una pérdida de acknowledgement. Y acá vemos dos protocolos, ¿no? Acá nos explica. Más que todo esto es seguramente para el control del buffer como tal. El emisor puede tener n paquetes no reconocidos, vale decir que su acknowledgement no están acordes, no son secuenciales. El receptor solo vía reconocimientos acumulativos, vale decir que tiene que tener un buffer más grande. Y acá podemos ver en el protocolo, es el de ventana deslizante. Eso sí lo van a escuchar. Eh, Hace referencia directa al buffer y al tamaño de ventana de espera que tenemos. Es lo que vimos en Wireshark, en el Sniper. Y acá vemos cómo trabaja para reutilizar de forma eficiente la memoria que se ocupa y se desocupa. Es básicamente con indexación. Estos son index o índices que indican que se desliza como una ventana que recorre hacia la derecha, para de esta forma acá tener código que estamos esperando y acá código que no estamos utilizando, y vayamos aprovechando cada espacio de memoria. Si digamos esta parte no es un poco comprensible, es exactamente lo mismo de cómo funciona un disco duro en un computador. Es bajo indexación. Eh, es estructura de datos, para que es un mapeo. Tenemos un dato almacenado relacionado directamente a un número de memoria, a un índice en el disco duro. Es lo mismo. Y acá hace un algoritmo que está representando el protocolo GBN para trabajar con esta ventana y con lo que es la ráfaga de datos en TCP. Acá, como les mencioné, envía ya varios paquetes, no necesariamente eh, fragmentizados, pero algunos pueden perder, como en el de acá, pero ya estamos trabajando con los otros. ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos enviando, ¿no? Nunca paráramos de enviar, porque si no estaríamos en espera, pero no es así. Acá podemos ver que nuestra ventana es 4, es el nivel esperado, el tamaño esperado. Y nos envía el 1, 2, 3, 4 paquetes, pero el 2 se ha perdido. No acá nos dan el acknowledgement del 1, del 0, del 1 y del 3 más tarde, pero el 2 nunca llega.
y acá quieren enviarnos del 4 y del 5, pero evidentemente no pueden enviarlo porque nunca ha llegado el acknowledgement del 2. ¿Y qué es lo que hacen? La ventana va deslizándose, como les mencioné, de izquierda a derecha, esperando hasta que sea el paquete 2, pero que nunca llegue. Eso es un poco más avanzado. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, es el momento si tiene alguna duda en este protocolo. Es otro protocolo similar para tratar la información en ráfaga, repetición selectiva, evita las retransmisiones innecesarias, hace una retransmisión individualizada, ya no por bloques, porque acá se pierde el 2, pero tiene que enviar el 3, el 4 de nuevo para no perder la secuencia. Se utiliza una ventana de tamaño n para limitar. El emisor solo reenvía paquetes para los cuales no se ha recibido el acknowledgement y el temporizador va por cada paquete no reconocido. Acá como podemos ver el timeout, corre desde que el paquete 2 se ha perdido. Obviamente sigue enviando, pero ya no puede enviar los demás. Vuelve a enviar el 2, el 3 y el 4. Acá le ha enviado el 3 y el 4 en vano. O sea, hemos perdido tiempo y le volvemos a reenviar. Este es individual. Acá nos muestra cómo trabaja la ventana, el buffer. Evidentemente no es lo mismo. Este ya trabaja de forma no deslizante como este, de forma selectiva. Y es un poco más avanzado esto. Acá le damos hasta el 4 de paquetes esperados, de tamaño de ventana que tenemos disponibles. Lo mismo se pierde el 2, pero automáticamente le enviamos el 4, el 5. Y luego, después de todo el timeout y que ha recibido los acknowledgements, solo le enviamos el 2. Y hay más eficiencia, como pueden ver. Ya no enviamos el 2, 3 y 4 como acá. Y 5, porque ya hemos enviado 2 veces. Como pueden ver, existen muchos problemas en la red, en lo que es el dilema de la comunicación que les mencionaba antes. Es algo que muchas personas, esto se ha trabajado años y, y se sigue, ¿no? Se sigue viendo, se sigue mejorando, se sigue utilizando toda esta fiabilidad de datos para que evidentemente nosotros los usuarios, los seres humanos, podamos disfrutar de una experiencia amena y más cercana a la realidad, ¿no? Pasar una información de un punto a otro punto es totalmente complicado, como lo pueden ver. Existen muchas cosas que pueden pasar. Básicamente hemos visto los dos casos, creo que son como 10. Si gustan, pueden averiguar en internet. Hay varios casos que evidentemente estos algoritmos ya los han solventado, pero hay muchos casos de inconsistencia de datos que existe en cuanto al envío. Como solo, por ejemplo, solo vimos el que se perdía del paquete enviado y cuando se pierde el acknowledgement, pero hay varios casos más. Bajo todo lo anterior mencionado, no sé, se ha creado el protocolo TCP, podríamos decir, y se ha orientado bajo todos esos algoritmos y esos protocolos de ventana deslizante para el almacenamiento del buffer, para no hacer un reenvío en ráfaga y desperdiciar memoria, para, para etiquetar cada secuencia de paquetes que llegan en orden,